Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Gracias por seguir con nosotros en el segundo panel. Después, esta mañana vimos a Adi Bettler hablar de Nilus y todo su emprendimiento y el impacto social que generan diferentes comunidades y familias en Latinoamérica. Ahora vamos y seguimos con el panel que se llama Innovación en la recaudación de fondos en Latinoamérica. Acá nos acompañará Raiza Joao de Baki, Mario Roset de Civic House y Santiago Cano, a quien le hago la bienvenida y quien va a continuar con nosotros. Gracias. Ana, muchas gracias por esta invitación y bueno, a todos y todas muy buenos días desde acá, desde Colombia. La verdad es que este es un espacio muy interesante porque son dos grandes temas o dos grandes palabras que siguen cuestionándonos a todos. ¿Qué es la recaudación? ¿Cómo la abordamos? Y al mismo tiempo, ¿cómo innovamos? Y para eso tenemos dos invitados y varias sorpresitas en este espacio para hablar de este tema y mirar si podemos encontrar algunas aproximaciones a esto que estamos buscando, que es cómo podemos innovar en esta gran área. Entonces, pues con esto les quiero dar a todos la bienvenida, decirles que si tienen alguna pregunta, que por favor la hagan, que nos compartan sus opiniones, que nos digan si algo les ha pasado, si han tenido experiencias y que también podamos contrastar con dos expertos que vamos a tener en este espacio. Para eso entonces le quiero dar la entrada o la introducción a dos personas que llevan varios años trabajando para América Latina en diferentes miradas desde lo que es el levantar fondos, y por una parte está Mario Roset, él viene desde Civic House, como lo mencionó Ana, y la verdad es que tiene bastante experiencia, no solo en los mecanismos para recaudar, sino también en cómo se puede poner a la tecnología como un aliado para esto. Y también a Raiza, yo hago que Raiza pues, ha sido una de las pioneras en el crowdfunding, lo que acá llamamos en Colombia como una vaca. Cómo nos juntamos con las demás personas para hoy poder tener más recursos, para poder apoyarnos de manera como una comunidad, cómo podemos poner todos los recursos de una buena manera. Y para eso entonces quiero comenzar con una pregunta que primero yo quiero comentarles, y es que hay un concepto que es el propósito en medio de esto. Cuando hablamos de entidades sociales, hablamos de poder hablar acerca de la posibilidad de poder poner a disposición todos los recursos que tenemos como entidades sociales desde la misión, pero también la posibilidad de poder hablar acerca de cómo ponemos nuestros recursos materiales, económicos y también humanos. Y para esto, en mi caso, pues yo llevo más o menos 9 años trabajando en recaudación en Colombia. Hemos tenido algunas experiencias en otros países. Fundamos AFCOL, que fue simplemente una acción voluntaria de poder tener a personas que estuvieran sí o sí aportando desde su conocimiento, algunos desde entidades grandes, otros más pequeñas y otras que estaban comenzando. Y ese es el propósito, que es un poco la forma como yo les puedo contar, que hoy me guía para poder hablar acerca de recaudación. Y con esto le quiero preguntar a Mario, para comenzar con él, que lo vieron en la pantalla muy rápidamente. Mario, en tu caso, bueno, ¿por qué el propósito de recaudar y por qué el propósito en la innovación? Y así también contarnos un poquitico de vos. Bueno, encantado. Muchas gracias, Santiago, Raiza, un placer compartir este espacio con ustedes. Gracias a todos quienes están siguiendo. La verdad, el propósito, yo creo que todas las personas que están, toda la audiencia de hoy, son personas que tienen un propósito. Y a veces cuando se habla en otros sectores de esto, el propósito es una búsqueda constante. Y en nuestro caso el propósito ya viene por default. Y a mí me entusiasma eso. Ahora, para lograr esos propósitos que cada uno de nosotros tiene, necesitamos ser cuanto menos creativos en las maneras que vamos encontrando de financiarnos y de sostenernos, ¿no? Sobre todo, creo que una de mis principales preocupaciones al respecto es cómo logramos que el impacto que cada uno de nosotros tiene en nuestro propósito, en la búsqueda de lograr ese impacto, cómo logramos que se sostenga en el largo plazo. Creo que ese es un poco el propósito de la charla de hoy, poder compartir algunas experiencias y puntos de vista al respecto. Buenísimo, hermano. Y bueno, también le doy la entrada en este caso a Raiza, que también nos pueda contar un poco acerca de por qué el propósito desde la recaudación, también hacia los fines sociales o sin ánimo de lucro, y
¿qué piensa un poquito de la innovación muy a grosso modo antes de entrar en materia? Hola Santiago, hola a todos, muchas gracias por la invitación y todos ustedes que nos están viendo hoy. La financiación es muy importante para que nosotros logremos todos los proyectos, todas las ideas que tenemos y en un sentido la innovación posibilita que nosotros tengamos otros niveles de financiación y podemos llegar a cada una de las nuevas generaciones que vienen hoy y que ellas también se interesen en ser parte de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces es súper importante y Baki trabaja mucho en eso, en traer las nuevas herramientas o nuevas maneras de tener cada vez más personas involucradas en nuestros proyectos. Buenísimo, Raiza y Mario, muchas gracias. Bueno, yo quiero que hagamos esto un poquitico más interactivo porque, como les mencioné en un comienzo, la recaudación no es que tenga una receta mágica, no existe una forma para poder decir, este es el mecanismo por excelencia, porque cada organización varía, los modelos varían, los países varían y los contextos también. Entonces, para eso, pues yo quiero que lancemos algunos mitos que hemos tenido. Vamos a comenzar con unos rápidos y acá les voy a pedir a vos, Mario, y a Raiza que me contesten muy rápidamente como lo ven, y a la par queremos invitar también a todas las personas para que nos puedan contestar qué opinan. Para eso son 3 retos principales, bueno, más que retos son 3 mitos, y estos mitos son como cosas que yo he escuchado en eventos, en espacios, en la calle, como de una u otra forma, como en los espacios que estamos interactuando, y que yo creo que está bueno que hoy digamos, venga, eso es verdad, en efecto sí eso pasa, o de pronto que ustedes digan, no, eso no es tan así que hay que darle la vuelta. La primera pregunta que les quiero hacer es esta, el benchmarking. El benchmarking o el benchmark que se hacen desde las organizaciones, pues siempre ha existido como una herramienta como para que las organizaciones sepan cómo está el mercado alrededor, cómo están las otras organizaciones, qué está pasando en innovación, en tendencias, etcétera. Entonces, para eso, pues yo le quiero invitar a todas las personas a responder a la pregunta, y ahí también ustedes que vayan pensando en si debemos hacer un estudio de marcas y un comparativo o un benchmark entre el sector social para estructurar nuestras líneas de recaudación. Muchas de las organizaciones sociales pues se están de una u otra forma preguntando cómo hacerlo mejor, qué hace la otra entidad, qué hacen en otro país y mira si lo podemos replicar o mejorar. Entonces, a la pregunta para todas las personas que nos están escuchando, si debemos hacer estudios de marca para nuestras estrategias, por favor, denle los que puedan a este QR code, que puedan escanearlo en sus celulares, que puedan irlo revisando. Y que ojalá nos vayan compartiendo sus respuestas, y mientras tanto, mientras ustedes van viendo este QR code y nos van compartiendo si sí es necesario el benchmark o si no, y por el contrario puedo basar mi estrategia propia, pues le quiero preguntar a Raiza, comenzar con ella muy rápidamente, ¿vos qué opinas de esto? ¿Es necesario el benchmark para poder estructurar nuestras líneas de recaudación, sí o no? Sí, siempre con la creatividad y la innovación que estábamos hablando. Más que basarnos en eso, yo lo que haría con ese benchmark es tener ideas. Ok, me gusta. O sea, sí, pero sin perder de vista que también tenemos que tener una mirada propia de creatividad. Bueno, Mario, ¿vos qué opinas con esto? En línea acá con la compañera, también diría que sí, que me parece que siempre es clave tener mejor información, analizar métricas y poder explorar con los datos que tengamos disponibles lo suficiente para que cuando desarrollemos una estrategia hayamos podido aprender de otros. Creo que con benchmark se refiere en parte a esto y otras cosas más, pero diría que sí. Pero bueno, cuidado tampoco en pasarse el 80% del tiempo investigando o haciendo ese análisis y dejándose solamente el 20% para la ejecución, ¿no? Como sería cuidadoso con eso.
Listo, perfecto. Creo que ya de por sí a todas las personas que nos están escuchando, creo que pueden saber que eso ya van siendo tipsitos, ya van siendo como recomendaciones que tenemos, porque a la final, entonces, según lo que hemos visto, creo que las respuestas no van a poderse ver porque por algo que nos pasó, digamos, ahí en el QR code, miramos si en la siguiente se puede dar, pero lo que está claro es que sí es una muy buena herramienta, es un muy buen recurso para poder planear nuestras estrategias en recaudación, saber qué está pasando alrededor, pero no es la única, no es la única herramienta y por el contrario hay que moldearlo con métricas, con nuestra creatividad y como con nuestra misionalidad. Quiero pasar a la segunda pregunta para ir tanteando también estos conceptos. Para esto, la siguiente pregunta va más enfocado no hacia el benchmark, no hacia las otras entidades sociales, sino hacia un segundo mito que también he escuchado bastante en todas las personas que hacemos fundraising, no de todas las personas que intentamos levantar plata para nuestras causas y nuestras misionalidades, por así llamarlo. Esta segunda, mientras les aparece ahí en pantalla, está más enfocado hacia el tema del crowdfunding, muy seguramente, así que démosles unos minuticos a que aparezca en la pantalla para que ustedes la puedan ver, por favor. Démosles aquí unos minuticos. Eso. Bueno, antes de pasar al crowdfunding, esta es una ONG puede financiar a otra ONG. Esto es porque más adelante con seguridad vamos a ahondar un poco en este tema, pero se empieza a ver que para muchas organizaciones pues también el tema del ser colaborativo, de empezar a trabajar con otras entidades y de también levantar recursos para otras organizaciones o que en su lógica se pueda entender como no, yo únicamente levanto para lo mío porque es bien complejo levantar con fondos individuales, con otros recursos. Entonces, pues para esto les vamos a lanzar otra vez de nuevo el QR code a ver si de pronto lo podemos obtener con respuestas y desde ya también ir preparando a Raiza y a Mario para que nos vayan contando sus percepciones, que es el cómo sería entenderse una organización apoyando estrategias de recaudación o financiando a otras organizaciones o a otras iniciativas. Para eso les pido que por favor saquemos el QR code para que también las personas puedan decir y que nos contesten si les parece que es imposible que se pueda, claro, que se pueda de una u otra forma apoyar a otras iniciativas, a otras causas, o es imposible en este momento, en este contexto, en lo que pasa con el COVID, en lo que está pasando con la pandemia, o en la lógica de levantar recursos es tan complejo, pues que sin que de una u otra forma simplemente yo me tengo que preocupar por levantar los recursos para mi organización. Ahí está el QR code en las pantallas, las personas que de pronto quieran compartir sus respuestas, contamos si les parece que es algo imposible y descabellado, o si creen que hay una posibilidad de lograrlo, para ir tanteando. Y con eso, mientras damos el paso a nuestros dos panelistas, pues comienzo en este caso con Raiza. Raiza, ¿qué opinas acerca de ese mito? ¿Crees que es posible financiar otras iniciativas desde mis estrategias o es algo imposible? Yo creo que es súper posible. Lo que yo veo es que siempre en comunidad es mucho más fácil y si yo tengo esa estrategia o si yo ya tengo para las cosas que yo estoy haciendo, nada más natural que yo pueda ayudar a otras estrategias y que creemos así una unión mucho más fuerte entre varias ONGs. Creo que ese es el futuro. Perfecto, buenísimo. Listo, y Mario, compartinos vos cómo lo ves también. ¿Crees que es imposible o sí estamos tendiendo más bien a hacer acciones colaborativas y a poder, además de financiarnos, tener la posibilidad de financiar a otros? Bien, posible es desafiante también. Me gustaría poder traer miles de ejemplos, pero entiendo también que es una tendencia. Y también un poco los ejemplos nos muestran que cuando se colabora los resultados son positivos, son mejores. Hay varias formas de hacerlo. Algunas por ahí tienen más que ver con que creo que en este contexto empezaron a verse más. Por ejemplo, se juntaron grupos de organizaciones para hacer campañas en conjunto, en donde organizaciones muy grandes por ahí sienten que ese esfuerzo en conjunto, cuando después el rédito es compartido de forma equitativa con otras organizaciones más chiquitas. Bueno, empecé a ver cada vez más generosidad respecto de organizaciones más grandes que están dispuestos a colaborar con organizaciones más pequeñas que empujan las mismas causas, o a veces que también empujan otras. Y dos cositas para dejarlas picando para después. También existe la posibilidad de que nos prestemos dinero entre organizaciones. Muchas veces recibimos un fondo, un grant, que la ejecución del mismo puede llevar más tiempo y mientras tanto se podría llegar a financiar. Y en un futuro ideal o soñado,
lo que yo me imagino que va a suceder es que algunas organizaciones van a tener la capacidad de generar incluso excedentes a través de la creatividad y sus nuevos modelos de financiamiento, y por qué no, puedan también financiar a nuevos proyectos o nuevas iniciativas con impacto social. Perfecto. Pues bueno, Mario, Raiz, yo creo que aquí también de nuevo para todas las personas que nos están escuchando, esto nos sirve para también ir abriendo un poquitico el espectro. Y bueno, esa es una pregunta que de hecho cuando yo empecé a ver hace algunos años que se estaba generando la posibilidad de poder hacer acciones que fueran colaborativas, pues no está tan descabellado que también las mismas estrategias en recaudación pues sirvan para eso. Y Raiza lo estaba comentando que al final es nuestra razón de ser también, el poder trabajar por nuestras causas, pero que esas causas también están involucradas otras organizaciones, otras personas. Y con esto quiero pasar al tercer mito, al tercer reto. Recuerden que las personas que nos han estado compartiendo sus respuestas, síganlo haciendo, que luego podemos contarles un poquito cuál fue como el panorama, pero el tercer mito está muy enfocado en eso que les comenté hace un momento, el crowdfunding. Para las personas que no saben, esta es un mecanismo que se ha venido incrementando en los últimos años, tanto en América Latina, en Colombia, también en Europa, viene siendo un mecanismo desde hace varios años. Y lo más importante es entender que hay una economía colaborativa, que vivimos como sociedad, y para esto pues es importante entender que tenemos la posibilidad de poder basarnos en esas lógicas humanas que tenemos de compartir y de compartir causas. Para eso el crowdfunding o la vaca, que normalmente la hemos hecho todos cuando vamos a hacer, no sé, una fiesta, cuando vamos a dar un regalo, un presente, pues hacemos una vaca para tener que aportar. Eso es una lógica muy interesante de poder verla. Y para eso hay un gran mito en muchas entidades, en muchas personas, y es: ¿el crowdfunding sirve en Colombia? ¿El crowdfunding funciona? Y si esto realmente es como un mecanismo efectivo para las personas. O sea, si en efecto es un mecanismo que no, o que sí. Y yo aquí les voy a dar un poquito como de contexto. Siempre te ha dicho en Colombia, en Perú, en Chile, que los sistemas financieros son complejos, que los sistemas financieros de pronto no son tan fáciles para las entidades sociales. Y además que las personas les da miedo dar sus datos, que les da miedo poder dar su número bancario o poder contar que le puedan debitar de su correo electrónico. Hay un tema de confianza muy, muy, muy complejo. Entonces, pues para eso la pregunta para todos es justamente: ¿el crowdfunding en Colombia sí funciona o no funciona? Algunos han tenido experiencias y les ha ido bien, algunas personas no lo han hecho, y para eso, bueno, entonces le quiero dar la entrada justamente a Raiza, de hecho, que nos dé una pequeña introduccióncita rápida de si considera que en América Latina el crowdfunding funciona o no funciona. Gracias. Gracias, Santi. Mira, lo que yo creo es que hay ese tabú y ese paradigma de que el crowdfunding no se puede hacer en Colombia, de que las personas no son solidarias. Desde Baki nosotros escuchamos eso hace 5 años y lo que hemos podido ver y ahora con todo lo que estamos viviendo, comprobar, es que sí, la gente es extremadamente solidaria, que quieren ayudar, y que lo único que falta es que las campañas de crowdfunding efectivamente muevan a las personas. La diferencia de Colombia es que sí hay una dificultad un poquito mayor en el momento de crear la campaña. Tenemos que crear buenas campañas. La gente no sale donando a cualquier campaña, la gente no sale donando a cualquier crowdfunding. Tenemos que pensar en realidad qué les mueve, cuáles son los problemas y las problemáticas que ellos en ese momento están sintiendo, que quieren apoyar, contarles muy bien cuál es el proyecto y cómo vamos a hacer los gastos. Y si podemos hacerlo bien, vamos a ver que el crowdfunding es una herramienta que está siendo muy utilizada hoy en día, y ya dejando un poquito también de lo que yo voy a hablar ahorita. Nosotros hemos pasado otros países mucho más grandes que Colombia en términos de financiación por el crowdfunding durante la pandemia. Entonces, ese mito es mentira. Perfecto, me gusta eso, me gusta. Porque en serio muchas personas y muchas organizaciones que todavía siguen pensando que es un gran reto, pero bueno, creo que hoy podemos dar como una aproximación y de pronto algunas respuestas que pueden ayudarnos a decir de pronto quién lo ha hecho y no le ha funcionado, por qué, y por qué hoy por hoy podemos decir que sí. Mario, en tu caso, también me gustaría explorarlo desde los elementos en tecnología, herramientas, el Internet, que es un aliado para esto. ¿Vos considerás que el crowdfunding o las vacas virtuales funcionan en América Latina o no?
Sí, sin dudas considero que funcionan. Por ahí el mito alrededor de esta pregunta es pensar que por crearse una campaña en una plataforma de crowdfunding o por crearse una campaña en una plataforma de donaciones individuales, o por tener un perfil en una red social o demás, que el mito es que solamente por hacerlo esa visibilidad te va a generar ingresos o te va a generar donaciones. Creo que ese es el principal mito. Pero una vez hecho eso y con responsabilidad, como decía Raíza, con creatividad, con una inversión de tiempo, con un equipo profesional, está muy probado de que los resultados son positivos. Seguramente Raíza y yo luego compartiremos un poquito de eso, pero para nada para nada es un mito, es una completa realidad de que funciona. Perfecto, buenísimo. Bueno, esto de verdad que es bastante bueno escucharlo de parte de dos expertos que han trabajado en este tema y yo creo que respondiendo con estos mitos que hoy pudimos interactuar un poquito y también que las personas que nos están escuchando se lo cuestionen, que se vayan preguntando si lo han hecho y no les ha funcionado, entonces podrán decirnos, no, ¿por qué están diciendo que sí funciona, si no? O más adelante cuando les podamos contar un poco más en detalle de experiencias, casos y de la forma como se puede manejar, que ustedes también vayan contrastándolo. Acá lo más importante es, como les dije en un comienzo, no dar la respuesta exacta de cuál es el mecanismo innovador para levantar plata o para recaudar, sino cómo nos vamos entendiendo como organizaciones y desde ahí cómo podemos generar las mejores herramientas. Para esto, entonces, quiero aprovechar y darles pues como una pinceladita con una mirada y un caso particular. Quiero contarles acerca de la experiencia que ha tenido UNICEF Internacional, porque también es bueno, ¿no?, también tener esas referencias que en el sector pues también son pioneros en ciertos temas. Para eso tenemos pues la posibilidad de poder escuchar algunas palabras de Juan. Juan es la persona encargada de América Latina y de hecho de la estrategia global que se tiene en UNICEF en temas de recaudación y de innovación. Entonces, pues quiero invitarlos a todos para que escuchemos a Juan. Él nos va a contar un poco acerca de cuál es la perspectiva que tiene UNICEF en esta línea y cómo nosotros podemos entender desde la mirada de ellos cómo se entiende la innovación y la recaudación de fondos para un contexto como el actual. Entonces, démosle una miradita al video de Juan. Hola, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir mis ideas en este importante foro. Yo creo que innovar en recaudación de fondos significa hacer la recaudación de una manera diferente, mejorando los resultados que obtenemos actualmente. Y esto se puede lograr de dos modos. Por un lado, mejorando las variables de nuestro actual programa. Esto vendría a ser la innovación incremental. Por el otro, creando nuevos modelos de negocio que cambien radicalmente lo que tenemos hoy. Lo primero es relativamente fácil de entender e incorporar a nuestro trabajo. Pero lo segundo, ahí es donde está el gran desafío. Innovar de un modo sistemático, desde hacer una buena lectura de la realidad, ver las tendencias, los datos que tenemos de resultados actuales, analizar, ver el contexto, las diferentes realidades, entender las audiencias, focalizarnos en las necesidades de nuestra audiencia, llevar a cabo un proceso de generación de ideas colaborativo y colectivo, como por ejemplo un desafío o un hackathon, seleccionar las mejores ideas, probarlas, demostrar resultados y escalar los conceptos que han sido exitosos. Todo esto requiere de mucha disciplina, conocimiento, aliados, tener prioridades estratégicas en qué áreas queremos innovar, conocer bien cuáles son aquellos cuellos de botella que tenemos en nuestra situación actual, tener mucho foco y perseverancia. La clave está en la ejecución y en la escala está el valor para nuestra organización, ya que lograremos recaudar más y mejor en la medida que logremos darle escala a todas las innovaciones que hayamos logrado. Les mando un abrazo grande y que disfruten mucho de este evento. Bueno, pues esas fueron las palabras de Juan.
Y yo creo que también está bueno tener miradas. Acá hay 2 puntos que yo quiero rescatar que él menciona. El primero es hablar de la innovación en recaudación, no únicamente como el mecanismo final, como la herramienta, sino que hay un pasito más atrás. Y ese pasito es sentarse con el equipo, generar ideas de manera creativa, como ustedes lo han hablado en este rato, y es empezar a cuestionarnos cómo podemos tener ideas desde nuestro mismo equipo y probarnos en nuestros modelos. Cómo es el modelo, cómo lo estamos trabajando, si funciona o no, y cuestionarnos. Y les quiero preguntar muy rápidamente a ustedes dos, con lo que nos cuenta Juan, un poco esa aproximación a los modelos de negocio, si en efecto el mejor mecanismo que podríamos, digamos, para comenzar como estas discusiones, podemos hablar que los modelos de negocio de las organizaciones son vitales para las estrategias en recaudación, o podemos simplemente ir incluyendo herramientas nuevas a nuestro modelo y decir, probemos con esta y mañana probemos con esta otra o con estas 5 a la par como mecanismos de levantar plata, ¿sí o no? Raiza, ¿cómo lo ve? A mí me gusta mucho la experimentación, pero hay que dedicarse un poquito. Muchas veces uno experimenta una vez y aprende de esa primera vez y tiene que intentar una segunda vez y mejorar lo que se hizo en esa primera vez. Entonces, yo sí creo que hay que experimentar, pero yo experimentaría una herramienta a la vez para también tener el equipo enfocado. La recaudación de fondos, no importa por dónde se haga, es un trabajo que tiene que tener todo el equipo involucrado. Perfecto, Raiza. Y de hecho en esa algo que yo creo que vale la pena mencionarlo, y es lo que mencionamos hace un momento de estrategias como lo son el crowdfunding, como lo son las vacas, como la posibilidad de poder recaudar fondos de manera colaborativa. Y hay un concepto que a mí me parece que es muy interesante en esta lógica y tú nos puedes ayudar a entenderlo, y es si la viralidad, si hacer algo viral, y lo vamos a entender en este contexto como la posibilidad de poder llegar a miles de personas, es un mecanismo idóneo para pensarnos en nuestro modelo, pero al mismo tiempo en herramientas que nos permitan llegar a miles de personas. Raiza, ¿la viralidad es en efecto la posibilidad de poder tener un buen mecanismo de recaudación? Yo creo totalmente que sí. Hoy en día todo lo que hacemos es agregar comunidad. Y es importante tener esas personas alrededor, especialmente si somos una fundación. Si es un proyecto único, yo no necesito crear la comunidad porque solo voy a hacerlo una vez, pero si yo soy una fundación que va a tener otros proyectos y que va a hacer otros recaudos y que tienes otras necesidades, si yo estoy creando una comunidad, yo voy a ser sostenible por muchísimo más tiempo. Entonces, en eso la viralidad no solo me ayuda en recaudar fondos para algo específico de esta vez que estoy haciendo, sino que también me da todos los datos para que yo sepa qué interesa a la gente, qué mueve la gente, y después que yo tenga la base de datos de esas personas para poder tenerlas a mi lado en siguientes financiaciones. Raiza, y con esto, pues aproveché y contanos un poquito qué es Baki, que yo creo que es una buena oportunidad de verlo en materia real, qué es Baki hoy por hoy en América Latina, cómo funciona y cuáles son las apuestas que se tienen. Sí, exacto. Baki es esa herramienta, esa plataforma digital que por medio de vacas en línea, o lo que muchos llaman de crowdfunding, genera la viralidad de proyectos para facilitar el recaudo. Nosotros involucramos ciudadanos y la idea es mostrar que el ciudadano tiene el poder independiente del valor de la donación que pueda hacer. Y también recibimos tanto proyectos de fundaciones como proyectos de ciudadanos. Lo que hemos visto es que hay muchos ciudadanos que quieren actuar, entonces que crean campañas para ayudar fundaciones, para ayudar causas, o para que ellos mismos puedan ser ese motor de apoyo, sean ciudadanos o clínicas, hospitales. Y en ese momento, durante la pandemia, hemos tenido un crecimiento bastante grande, acentuado, y que se mantuvo ya después de los picos. Y lo que vimos es que la herramienta del crowdfunding se creó hace mucho tiempo. Y desde 2011 hay plataformas en Colombia. Y por mucho tiempo lo que se hizo en Colombia fue una copia de lo que se estaba haciendo en Estados Unidos, en Europa. Y los colombianos son distintos, los latinos son distintos, nosotros también estamos en otros países de América Latina. Y lo que hemos visto es que
no funcionaba por una cuestión de intentar copiar un modelo de países que tienen otra religión, de países que tienen otra cultura, y cuando llegamos y encontramos esa manera de hablar con los colombianos, de mostrar qué es más importante. Acá no es tan importante la meta, por ejemplo. Acá es mucho más importante el número de personas que ha creído en un proyecto. Y eso ayuda porque si yo sé que otras 500 personas aportaron a ese proyecto, es mucho más posible que yo tenga la confianza de aportar al proyecto. Entonces, pequeñas cosas como esa que fuimos descubriendo, escuchando a los ciudadanos, a los colombianos y a los latinos. Y hoy en día pudimos recabar durante la pandemia, por ejemplo, el doble de lo que se recaudó en crowdfunding en México, por ejemplo, que es un país bastante más grande. Entonces, hay que pensar siempre en esa viralidad, y durante todo el tiempo de pandemia lo que vimos es eso. Un ciudadano, una persona, se interesa por una campaña, invita a su red de contacto, invita a una a otra persona. Y esa, casi que una reacción en cadena, lo que está haciendo es que todas las campañas que se crearon, la mayoría obviamente, las que tienen dedicación, sean bastante exitosas. Hemos tenido muchísimas campañas creadas que nosotros llamamos de Bakis, y varias, y el promedio de recaudo ha subido, el número de donaciones ha subido, porque ya no importa tanto el monto de la donación, la gente ya ha entendido eso. Entonces, si yo tengo 10,000 pesos para donar, yo puedo donar 10,000 pesos. Y soy parte y esa expresión es muy, muy importante. Soy parte, no estoy entregando para que alguien más lo haga. Soy parte de esa campaña, de esa estrategia y de esa importante acción en ese momento donde muchos están sufriendo. Entonces, eso es súper interesante y nos ha gustado mucho. Finalmente podemos decir que el crowdfunding en Colombia funciona. Sabemos exactamente los temas que están moviendo los colombianos en ese momento. Por ejemplo, el tema de alimentación ha sido una constante. El apoyo a la cultura ha subido en las últimas semanas. Y también el tema de la salud, que la gente no estaba mirando tanto, se preocupaba mucho por la alimentación de las personas vulnerables en un primer momento, y ahora sí ya están mirando para ayudar a las clínicas, ayudar a los hospitales, ayudar a los indígenas. Eso también es un tema que es muy presente en Baki. Entonces, ahí los temas van cambiando. Lo importante es que nosotros podemos escuchar la voz de los ciudadanos, que les mueve, y eso ha sido muy gratificante. Buenísimo, Raiza. Yo creo que ahí nos das justamente varios puntos que a muchas personas en América Latina nos importan, porque también es saber cómo poder apuntar a los temas que la gente está hablando, que la gente está opinando. Y hay que dejar en punta eso, porque ahorita volvemos con vos y con algunas preguntas que nos están haciendo con respecto al crowdfunding, pero quiero pasar a Mario y preguntarle algo que también viene en esta línea, y es: Raiza nos estaba comentando que los temas cambian, pero también como los temas han cambiado conforme a las sociedades, al contexto externo, pues también cambian los mecanismos, las formas o simplemente las estrategias para poder recaudar más y mejor. Yo quiero, Mario, que nos contaras un poquitico acerca de ese contexto, de ese concepto. De hecho, que hace unos minutos hablamos acerca de ese mito, acerca de si podíamos financiar otras entidades, si podíamos apalancar recursos de otros, y que nos cuentes un poquitico acerca del fondo circular. Mario, cuéntanos un poquito sobre esta experiencia, qué es lo que significa, y también danos una entrada de qué es Civic House. Dale, perfecto. Complementando, ¿no?, a lo que contaba Raiza, y buscando mecanismos que permitan que las organizaciones podamos ser sostenibles en el largo plazo, algo que ocupa gran parte de mi tiempo es pensar y encontrar maneras de que las organizaciones podamos repetir el impacto en el tiempo. Yo he encontrado, no sé, podemos resumir que hay como 6 grandes formas que las organizaciones tenemos de financiarnos. Por ejemplo, la cooperación internacional, fondos que puedan venir del sector público, financiamiento de fundaciones internacionales o de empresas privadas, que son muy necesarios como capital inicial para poder llevar adelante algunas cosas. Lo que tienen estos métodos en general es que no permiten o no fomentan, mejor dicho, la generación de algunas cosas que se venían mencionando recién. Por ejemplo,
la generación de una audiencia que valide que nosotros como organización estamos agregando valor. Es decir, ¿cuál es la comunidad? ¿Cuál es la audiencia que está respondiendo a ese financiamiento? En general es un fondo o una persona quien está detrás de eso, digamos el Banco Mundial o un organismo internacional de financiamiento o una empresa, un puñado pequeño de empresas. Siendo así, un capital interesante que está disponible para innovar, pero que no hace que nuestros esfuerzos y nuestros logros, mejor dicho, se puedan sostener en el largo plazo. Entonces, producto de eso, ¿cuáles, creo yo, cuáles aprendí en este último tiempo, en estos 10, 12 años de trabajar en el sector, que nos permiten sostenernos en el largo plazo? Y creo que son dos. Uno relacionado al desarrollo de una audiencia masiva, que hagan aportes constantes y recurrentes todos los meses, aunque sean pequeñitos, y acá me refiero a donantes individuales, personas que donen, como hay gente de toda América Latina, redondeo en dólares, que donen $10 por mes a nuestra causa, a nuestra organización, porque si logramos eso y lo logramos sostener en el tiempo, lo que las organizaciones logran, producto de esa estrategia, es tener previsibilidad financiera. Básicamente, uno sabe cuál es el ratio de gente, de donantes que se dan de baja, y ese dato en general ronda el 8-9% anual. Si eso es así, lo que sucede es que podés prevenir y podés predecir cuál va a ser tu flujo de ingresos a futuro. Eso creo yo que es una muy buena estrategia de poder pensar autónomamente, de no estar dependiendo de los intereses de unos pocos stakeholders relevantes, que normalmente son tus grandes donantes, y te da la flexibilidad para que vos puedas llevar adelante tus programas con tus propias decisiones y demás. Es decir, esa autonomía programática, además de autonomía financiera. Eso por un lado. Y por el otro lado, el otro mecanismo que me gusta promover, porque es el que uno lleva adelante también en su hacer del día a día, es los modelos alternativos de sostenibilidad o de negocio, que vos mencionabas, Santiago, hace un ratito, que es una palabra que en el sector le evitamos, ¿no? Decimos modelo de sostenibilidad en vez de decir modelo de negocio, pero estamos hablando de lo mismo, simplemente elegimos una terminología que nos haga sentir un poquitito más cómodo. Lo que buscamos es sostener nuestro impacto en el tiempo. Esos modelos alternativos tienen algo en común con lo otro que acabo de decir, que es, hay una audiencia, hay un grupo de gente que ve que el trabajo que nosotros hacemos en el día a día, nuestros programas, ya sea trabajemos en salud, educación, derechos humanos, medio ambiente, pero hay un grupo de gente masivo que ve valor en lo que nosotros hacemos. Y mientras haya gente que vea valor en lo que nosotros hacemos, las chances de que aporten dinero a cambio de un producto o servicio de lo que nosotros estamos haciendo aumentan considerablemente. Y si eso es así, el flujo de ingresos que se genera a través de ofrecer un valor, no sé, un ejemplo es Impactia, que es quien nos convoca hoy acá. Impactia ofrece o Donar Online, que es otra organización que cofundé y que me toca liderar. Son iniciativas que voy a hablar más de Donar Online, que son sin ánimos de lucro, que lograron desarrollar un modelo freemium, es decir, es gratis al principio, pero a medida que ayudás a tu audiencia, en este caso ONGs que usan la plataforma de Donar Online, a que recauden más, cuando llegan a determinado momento, ahí se empieza a hacer una contribución, que es pequeña, pero que si uno piensa en escala y una gran audiencia, ayuda a sostener el andar de esa organización. Entonces, podría hablar horas de esto, pero para poder discutir y charlar, y sé que hay otras preguntas, creo que en resumen, lo que yo veo con estas dos formas sostenibles de financiarse en el largo plazo, que son complementarias a las otras, no digo que las otras haya que despreciarlas, pero que estas dos formas en el largo plazo, si se trabaja bien y en escala, podrían generar incluso excedentes, más fondos que los necesarios para que esas organizaciones puedan sostenerse. Y si eso se da, y si podemos validar eso, ahonda este concepto que decíamos hace un ratito de que una organización pueda financiar a otra. Y a eso me refiero, Santi, con tu pregunta del fondo circular. Es la idea de
que una organización puede incluso generar excedentes, pero a diferencia de una empresa privada, esos excedentes no vienen a mi bolsillo y al de mi cofundadora, sino que esos excedentes los reinvertimos 100% en otras iniciativas sin ánimos de lucro que persigan impacto y que creamos que es buena idea apoyar y colaborar. Pues bueno, ahí voy a rescatar varios puntos que mencionaste que yo creo que también van muy alineados con esto que estamos buscando responder, y es cómo innovamos en la recaudación. Hablaste acerca de los modelos alternativos y el poder tener miradas a largo plazo, y por eso cuando les preguntaba les decía si era tener herramientas rápidas que nos fueran llegando. Está de moda el Real TV, entonces trabajemos con eso. No, está de moda el crowdfunding, no, pongámoslo, y simplemente lo incluyendo. Pues aquí creo que a lo que estamos llegando no es tener herramientas o mecanismos, digamos, como aleatorios, sino crear una estrategia, y por eso es que volvemos a traer a la mesa el concepto de sentémonos un pasito antes, armemos nuestros modelos, y que esos modelos, como Mario le estaba hablando hace un momento, que los hagamos pensando a largo plazo, para que también nosotros podamos planificar los ingresos, cómo pueden estar llegando, y yo creo que también estar listos en el caso que ocurran externalidades que nos pongan más volátiles, que si de pronto un aliado como una empresa se cayó por una razón u otra, si de pronto un donante muy grande que teníamos o un fondo también se cortó, un grant, pues porque no pensamos en otras alternativas, que es el concepto de los modelos alternativos que nos permiten pensarnos en cómo ser sostenibles en el tiempo. Y con esto, pues quiero introducir a otro tema que yo creo que no está desligado y es de hecho muy importante, y es cómo entendemos el accountability, cómo entendemos la rendición de cuentas. Y una de los mecanismos que nos explicaba Raiza hace un momento, que es la posibilidad de poder hacer una economía colaborativa, de poder trabajar con individuos, que hasta ahora también estamos viendo que es uno de los mejores, de las mejores herramientas para poder hablar de recaudación. Pues Raiza, te quería preguntar a vos, justamente en esta línea de cuando recaudo por personas individuales, cuando recaudo, digamos, montos para ciertas campañas, ¿cómo puedo asegurar a quienes donan que el dinero sí fue entregado a las causas que son, y yo, digamos, como organización, hasta dónde debo llegar para poder entregar la información necesaria para poder lograr que una rendición llegue clara, concisa y bien hecha? ¿Es posible hacerlo? ¿Todavía nos falta mucho para hacer buenas rendiciones? ¿O consideras que son mecanismos más bien sencillos de poderlo trabajar si somos fluidos en los modelos que estamos trabajando? Sí, yo creo que es bastante sencillo. Hay distintas maneras. Yo voy a hablar específicamente del crowdfunding, obviamente, que es lo que hacemos en Baki. Entonces, desde las campañas que nosotros tenemos, en la página de las Bakis hay un espacio especial para eso que se llama actualizaciones. La idea es que se pueda estar actualizando a los aportantes sobre toda la realización del proyecto por ese medio. Ahí se pueden subir videos, se pueden subir imágenes, se pueden subir links. Entonces, si es algo, si se va a hacer una rendición de cuentas más elaborada por la fundación, se podría direccionar a las personas, contarles un poquito y direccionar a la página de la fundación. Si yo ya soy una persona natural que está haciendo en ese momento, hay muchas, también por ahí. Hay gente que muestra fotos de lo que se está haciendo, pone los recibos, en el caso de las personas naturales, pero las fundaciones pueden hacer eso de una manera mucho más profesional, obviamente, y ahí está el espacio. Además, como se tiene todos los datos de sus aportantes, porque antes que esa plata llegue a la cuenta, pasa por la plataforma, se organiza en una base de datos, entonces es más fácil que yo pueda enviar también por correo esa información. Entonces, la ventaja de esos nuevos modelos de financiación, para que dejemos de usar las cuentas de ahorros, por ejemplo, es que tenemos los datos de esas personas y vamos a vincular a esas personas contando qué hicimos con lo que se recibió. Y eso es súper importante, nuevamente por lo que yo decía, la creación de la comunidad que me va a seguir ayudando. Y también para lo que comentaba Mario, si yo tengo donantes recurrentes, lo que yo tengo que hacer es mantenerlos informados, porque si la persona no sabe dónde está saliendo el dinero, también se va a salir de mi fundación, se va a salir de mi comunidad. Entonces es súper importante mantener informado a todas las personas que nos ayudan en nuestros proyectos. Perfecto. Bueno,
la verdad es que para muchas personas que nos han estado preguntando, porque hay varias preguntas acerca de cuánto es el monto inicial para crear una Vaki, qué es lo que se necesita, cómo lo puedo comunicar, ahí vemos que son muchas preguntas que nos están haciendo acá en este panel y también en otros escenarios, pues ahí mientras voy hablando también que podamos compartir la página de Vaki para que las personas vayan entrando, la vayan cacharreando, vayan viendo cómo es que está funcionando y que las personas lo puedan ver. Ahí está, hace un ratico la estuvimos pasando para que la puedan ver. Entonces, bueno, con esto quiero hacer una pausa porque hay muchos conceptos que se han hablado en esta conversación para que sigamos esta línea y es, pues, hasta hoy lo que hemos encontrado es que hay diferentes canales y nos ha comentado Mario, nos lo comentó Raiza y también Juan, que existen diferentes formas de poder recaudar. Canales como, por ejemplo, acá lo voy a mencionar muy rápidamente, los tradicionales, que es por medio de las líneas de responsabilidad social de las empresas, cuando las empresas deciden aportar de manera filantrópica a una organización social, a una causa o a una iniciativa, pues es un mecanismo que se tiene de recaudación sumamente válido y que en muchos países de América Latina han funcionado. Pero también se sabe que es un mecanismo que es sumamente voluble o volátil como respecto a las externalidades. Hoy lo estamos viviendo, por ejemplo, en medio de una pandemia, en medio de un momento como este, que las economías son tan fluctuantes, pues muy seguramente en donde primero recortan son a los apoyos que hay a entidades sociales o a causas. Y es por eso que, como lo mencionaba Mario hace un momento, herramientas o canales como son, por ejemplo, los donantes individuales, por medio de estrategias como el crowdfunding o por medio de otras herramientas como lo son las plataformas para las donaciones recurrentes, son mecanismos que nos ayudan a ir planificando, a ir también teniendo claro nuestra capacidad de respuesta y a poder tener claro con cuántos fondos contamos para poder responder a las causas por las que estamos trabajando. Entonces, ese canal es muy importante tenerlo en cuenta, para eso es un gran capítulo que vale la pena explorarlo y estudiarlo. Y los tradicionales como lo son los grants o los fondos internacionales, cooperación internacional, en donde se puede tener la posibilidad de postular a propuestas que hagan embajadas, convocatorias, etcétera. Eso creo que es una muy buena forma de poderlo, de irlo abordando. Y con esto, con esta pincelada rápida, quiero volver a Mario, porque él nos mencionaba hace un rato que toda la lógica que se tiene con respecto al financiamiento de otra organización, de otra entidad, puede ser un mecanismo interesante, ¿cierto? Y él lo habla desde los réditos, de cómo entendemos que como organización podemos tener unas metas de recaudación, pero si las superamos, o si también tenemos la capacidad de poder tener unos fondos adicionales a nuestras causas, pues podemos apoyar a otras iniciativas o también a otros modelos para poder hacer que en el ecosistema todo funcione un poco más. Entonces, Mario, en línea con esto, pues te quería preguntar, ¿esto solamente aplica para organizaciones que estén sumamente avanzadas, para organizaciones que ya tienen sus modelos de recaudación sumamente estructurados, o una organización que nos está escuchando de pronto que esté comenzando, que sea una fundación que recién comenzó con su estrategia, puede estar pensándose desde ya en trabajar de esa manera? Bien, creo que organizaciones que están arrancando, posiblemente si superan sus objetivos de recaudación, los puedan reinvertir en su propia organización, en su propia cuestión, ¿no? Y hace mucho sentido. La semana pasada me tocó entrevistar a Joan Melé en el marco del FITS, y él hablaba del sector privado, pero me decía lo siguiente, me decía, ¿hasta dónde crece una organización, ya sea una organización social o privada? ¿Cuáles son los límites del crecimiento? ¿A dónde vamos si seguimos creciendo? Entonces, creo que las problemáticas sociales son tan amplias que muchas veces podemos vernos tentados a seguir creciendo en pos de seguir incrementando el impacto que nosotros estamos teniendo. Pero hay una trampa en eso, que es que podemos volvernos más duros o más costosos para lograr ese impacto con esos recursos. Entonces, a partir de eso es que pienso que organizaciones grandes, que por ahí ya están institucionalizadas, que ya tienen 10, 15 años o más, o incluso menos, no importa el tiempo, sino que tienen un nivel de institucionalización y que ya están pensando en escalar, lo cual está muy bien y lo festejo, pero también que consideren la posibilidad de generar como equipos más autónomos e independientes y poder financiar esos equipos. ¿Por qué? Porque el riesgo de que no sea así es que la organización grande se coma muchos de esos costos o muchas de esas donaciones en términos de estructura. Eso puede pasar en una organización muy grande. Entonces, creo que la propuesta detrás de esto tiene que ver sobre todo con
la horizontalidad, con lograr entender que una organización más pequeña que la propia podría llegar a generar más impacto con el mismo nivel de recursos, y siempre y cuando le demos apoyo, no solo eso. Creo que viene un poco por ese lado. Y creo que tenemos que cerrar, pero por ahí para agregar cosas que uno vio en este tiempo, digamos, para transmitir finalmente a quienes nos están siguiendo en temas del COVID y de lo que sucedió en estos meses en estrategias de donantes individuales. Fue increíble el crecimiento en donar online en la plataforma. Hemos visto que se multiplicó casi por 10 la cantidad de gente que venía donando semana a semana. Se dio mucho al principio, un boom de donaciones las primeras semanas en marzo y abril. Después se planchó un poquitito, pero volvió ahora en las últimas semanas de vuelta a esa contribución, y creo que son contribuciones necesarias en el mediano y largo plazo, porque las dolencias que esta situación actual está generando no necesariamente son ahora en el corto plazo, sino que las vamos a ver seguramente en la región en los próximos años también. Perfecto, Mario. No, sumamente claro, y yo creo que es una muy buena introducción a lo que yo creo que como organizaciones nos tenemos que seguir repensando. Lastimosamente el tiempo ya se cortó, pasó súper rápido esta hora, y la verdad es que podemos hablar de cantidades, pero creo que eso fue una muy buena pincelada acerca de la innovación y derrumbamos algunos mitos acerca de si es que estar súper evolucionado para poder recaudar de una manera innovadora. Raiza, me gustaría antes de irnos que nos contaras tu percepción acerca de lo que está pasando hoy con el COVID, con la pandemia, y lo que se viene. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen ustedes desde Baki y qué puede esperar la gente con esas herramientas como un aliado para sus estrategias de recaudación? En BAC hemos visto un aumento no solo en el número de BACs, como también en el número de aportes, también bastante grande, ahí en las casas de lo que dijo también Mario, y lo que estamos haciendo es trabajando para aumentar la viralidad. Tenemos una nueva versión de la plataforma que va a salir pronto, porque lo que vimos es que los ciudadanos quieren ayudar fundaciones. Eso ha sido algo muy interesante. Ya no son solo ciudadanos haciendo para sus propios proyectos, sino que conocen fundaciones y ellos mismos crean herramientas para las fundaciones. Fundaciones que ayudan a distintas personas, por ejemplo, que ayudan con becas de estudiantes o que tienen algún producto médico. Están también centralizando distintas campañas de su comunidad. Entonces, lo que vemos es que la gente está activa, la gente quiere apoyar, quiere sentir su poder de ayudar a los otros y esa viralidad, y están usando las redes sociales para cosas positivas, para viralizar lo positivo, para viralizar lo bueno. Entonces, todo lo que está pasando ahora yo diría que va a aumentar mucho los temas de alimentación, cualquier que sea, cultura, salud, y ahora también solidaridad con las personas que ya se sabe y ya salen a la luz de que están pasando por momentos difíciles o tienen un caso específico. Mucha gente ya conoce esa herramienta del crowdfunding, entonces se une alrededor para solucionar muy rápidamente los problemas de las otras personas. Perfecto, Raiza, buenísimo. Bueno, pues yo creo que voy a rescatar 4 puntos rapidísimos de lo que ustedes mencionaron. El primero, pensar en modelos alternativos, en la posibilidad de pensar en otros canales a los que tenemos para que podamos tener la posibilidad de un espectro un poco más controlado. Lo segundo, pues que no hay receta clave para el éxito. Ustedes lo mencionaron, o sea, tenemos que también pensarnos, sentar, ser creativos, basarnos en un estudio de mercado, pero también en lo que tenemos como capacidad de dar respuesta. Y, por otra parte, mucha acción colaborativa desde el sector social, pues que es un poco también luchar en América Latina con los egos que tenemos como entidades sociales, y ver que hemos logrado mucho eso, que estamos logrando hoy por hoy tener una acción colaborativa tanto entre las organizaciones como entre los mismos individuos para lograr las acciones que queremos lograr con nuestros fines. Y por último, que todo lo que nos está ocurriendo hoy, que no podemos ser ajenos a esto del COVID, pues se convierte también en una oportunidad, como lo mencionaba Raiza, se convierte también en la posibilidad de saber que las personas quieren ser solidarias, que las personas quieren apoyar, y creo que ustedes lo mencionaron como ver esto también como una oportunidad para repensar nuestros modelos, para adaptarnos, y qué mejor forma de poder ayudarle a las personas a ver canales
por medio nuestro de cómo podemos acercarnos a las respuestas a esto que nos está pasando, apoyar todo lo que se pueda venir, que es tiempos complejos a nivel económico, sociales, y que podemos ser los mejores aliados. Entonces hay que verlo con el optimismo. Yo la verdad es que les agradezco enormemente a Raiza, a Mario, por haber estado en este espacio, por poder tener la posibilidad de charlar acerca de estos contextos, de poder hablarnos y cuestionarnos acerca de los modelos que estamos trabajando. La innovación es compleja y la recaudación también, pero no tanto como para no hacerlo. Es simplemente sentarnos a pensarnos con el equipo cómo poderlo sacar adelante. Entonces, muchas gracias por el espacio, por compartirnos el conocimiento y su experiencia, y a todas las personas que nos están escuchando, pues que se sigan cuestionando, que esto vale la pena seguir haciéndolo. Así que muchas gracias a todos por este espacio. Muchas gracias. Gracias a ustedes.